Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, queridos amigos de Buscando el Catolicismo, seguimos la lectura de audiolibro del ensayo de Eric Hoyle titulado El tradicionalismo católico independiente está errado. ¿Sí? Hoy vamos a leer el capítulo 2.3, que se titula Ministerio sin autoridad, pero como si fuera una pregunta. ¿Ministerio sin autoridad? Bien, dice así. Los tradicionalistas independientes comúnmente dicen que meramente proveen los sacramentos por caridad en un tiempo de necesidad, sin reclamar ningún oficio o autoridad eclesiástica. Por tanto, creen que su actuación no puede ser cismática, por falta de intención de romper con la autoridad eclesiástica legítima. No se trata de autoridad, dirían, se trata solo de los sacramentos. De hecho, la idea de que cualquier sacerdote puede llevar a cabo un ministerio independiente con el fin de satisfacer una necesidad de los sacramentos, siempre y cuando no usurpe ningún oficio o autoridad, es una teoría bizarra. No concuerda con la doctrina católica sobre la misión. El error fundamental es que es posible funcionar como pastor sin pretender serlo. La verdad es que el mismo hecho de funcionar como pastor es una pretensión de ser pastor. Y es prácticamente tratado como tal por la gran mayoría de las personas involucradas con capillas tradicionalistas independientes, tanto clérigos como laicos. Las siguientes secciones demuestran estos puntos. Aquí hay una sección que se titula El ministerio sacerdotal implica y requiere autoridad. Dice, hay un caso claro, basado en autores y autoridades católicas, de que es ilícito, ilegítimo, opuesto a la apostolicidad y a la constitución jerárquica de la Iglesia, actuar como ministro de la palabra y de los sacramentos sin estar autorizado para ese ministerio por la autoridad eclesiástica o divina. Un ministro de la palabra y de los sacramentos se presenta necesariamente como representante de Jesucristo, lo que no puede ser sin ser comisionado por la Iglesia, depositaria en la tierra de la misión de la nueva alianza recibida originariamente de Cristo, o comisionada por la Iglesia, comisionada por la Iglesia o extraordinariamente comisionada por Cristo mismo. La idea de que un hombre pueda presumir de acceder al sacerdocio o ejercer sus funciones sin dicho encargo, porque de lo contrario los católicos carecerían de los sacramentos y o porque no reclama ninguna autoridad, sencillamente no aparece en ninguno de los numerosos libros que he consultado sobre el tema. Por el contrario, se descarta implícitamente y en un puñado de fuentes se rechaza explícitamente. A continuación hay algunas selecciones que son muy claras y concisas en cuanto a la necesidad de que todo ministerio esté autorizado. Por ejemplo, tenemos la autoridad del Concilio de Trento que dice: si alguno dijere que aquellos que no han sido legítimamente ordenados ni enviados por el poder eclesiástico y canónico, sino que proceden de otra parte, sea anatema. Reverendo Sylvester Berry dice: todo el poder en la Iglesia fue conferido originalmente sobre los apóstoles con exclusión de todos los demás, y no hay la más mínima insinuación en la Escritura o la tradición de que Cristo prometió conferir un poder similar a otros en cualquier momento en el futuro. El reverendo Walter de Vivier dice: ¿quiénes son los pastores ilegítimos a quienes nadie está obligado a someterse? Lo aprendemos del mismo Cristo. En Juan 10:1 dice: son los que no entran por la puerta en el redil de las ovejas, sino que suben por otro camino. A todos los llamados evangelizadores que no tienen ninguna divina comisión y carecen de jurisdicción sobre el rebaño, puede aplicarse con razón lo que el Señor dice de los falsos profetas: yo no los envié y ellos corrieron, no les hablé y profetizaron. Jeremías 23:21. Pues se requieren dos condiciones para constituir un legítimo pastor cristiano: una vocación divina y la predicación de la palabra revelada de Dios. Tenemos además al reverendo Francis de Zulueta. Dice: además, y este es el punto principal, puesto que los hombres necesitan distinguir al genuino enviado de Cristo del espurio, el hecho de esta transmisión de autoridad debe ser un hecho visible, tangible, capaz de ser investigado y probado. Por lo tanto, el proceso por el cual el supuesto ministro de hoy ha recibido personalmente el derecho que afirma que le ha sido transmitido
debe ser susceptible de prueba inteligible a partir de hechos apreciables. El derecho a guiar mi preciosa alma inmortal en medio de los engañosos escollos de esta vida, reclamado por el reverendo fulano de tal, no debe basarse meramente en el hecho de que esté vestido clericalmente, funcione como clérigo en algún edificio de aspecto eclesiástico o en Hyde Park, o que afirme o dé por sentado o sienta interiormente que es enviado por Cristo. Su experiencia espiritual interna de una llamada y de una misión, si no es un engaño, puede posiblemente justificarla en conciencia para reclamar mi sumisión, pero estando más allá de mi conocimiento no bastará a mi conciencia para cederla. No, si estoy debidamente vivo a la seriedad de la salvación, necesitaré más que todo esto, a saber, que el hombre ante mí sea capaz de trazar definitiva e inteligiblemente el pedigrí de su oficio pastoral, paso a paso hasta el divino pastor, la suprema e invisible cabeza de la Iglesia cristiana, de quien toda jurisdicción espiritual debe necesariamente fluir a sus ministros terrenales. Dice además el cardenal James Gibbons: no solo se requiere que los ministros del Evangelio conformen su enseñanza a la doctrina de los apóstoles, sino también que estos ministros sean ordenados y comisionados por los apóstoles o sus legítimos sucesores. Hebreos 5:4 dice: nadie se arroga el honor a sí mismo, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Este texto condena evidentemente a todos los predicadores y reformadores autoconstituidos, porque, según aquello del apóstol en Romanos 10:15, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Enviados, por supuesto, por la autoridad legítima y no dirigidos por su propio capricho. Por lo tanto, encontramos que aquellos que sucedieron a los apóstoles fueron ordenados y comisionados por ellos para predicar y que a ningún otro se le permitió ejercer esta función. Por último tenemos en esta sección a la Revista Católica de los Estados Unidos, que dice: pero hay otra condición, además de la ordenación válida, absolutamente requerida para estar vinculado con el ministerio de los apóstoles, a saber, una misión legítima o facultad autoritativa dada por alguien a quien pertenece este derecho de predicar, administrar los sacramentos y desempeñar las demás funciones sagradas conducentes a la santificación y salvación de las almas. Sin esta misión regular, que el mismo nombre de apóstol, enviado, implica y presupone, cualquiera que presuma ejercer una parte de los deberes eclesiásticos por su propia voluntad es, tanto a los ojos de la razón como de la fe, un intruso profano, usurpando un cargo que no le pertenece y no tiene título, derecho, poder ni jurisdicción en la Iglesia. Incluso en la sociedad civil a nadie se le permite meterse en un empleo público a menos que sea llamado a él por una autoridad legítima. ¿Cuánto menos se le puede permitir a alguien hacer esto en la Iglesia de Cristo, en esa sociedad cuyo autor y fundador es el Hijo de Dios? Hasta aquí la revista, y sigue diciendo el ensayo nuestro, de Eric Hoyle. La sección 6.3 contiene muchas más citas en esta línea y cita algunos de los pasajes anteriores con mayor extensión, y la propia sección 6.3 es un resumen de una colección mucho mayor. Para repetir, hasta ahora he encontrado muchas fuentes que enseñan la necesidad de autorización para todo ministerio de la palabra y los sacramentos, pero no he encontrado ni una sola fuente que enseñe la idea tradicionalista independiente de que en caso de necesidad cualquiera puede presumir de permiso para recibir la ordenación sacerdotal y actuar como ministro de la palabra y los sacramentos. Sin duda, la ley permite a los católicos, en caso de extrema necesidad, acercarse incluso a un ministro no católico para recibir los sacramentos si se cumplen ciertas condiciones, pero esto no es una excepción a la regla porque la ley autoriza su ministerio en tales casos. Por ejemplo, dice Villot en De Ecclesiae Sacramentis, sobre la Iglesia y los sacramentos. Libro 1, tesis 16, dice Villot: nótese bien que la facultad de ministrar fluye de la Iglesia católica en cualquier caso, incluso a un hereje cismático o vitandus, es decir, en caso de necesidad, como dispone la conocida regla de derecho. Así, el que bautiza o absuelve en tal necesidad ya no es ministro ilegítimo, como es evidente. Ahora bien, no existe tal ley que autorice un ministerio como el de los tradicionalistas independientes. Por favor,
Hazme saber si has encontrado alguna fuente católica que diga que en ciertos casos de necesidad un hombre puede convertirse en sacerdote y o emprender un ministerio de la palabra y los sacramentos sin haber sido comisionado ni por la autoridad eclesiástica, con pruebas que demuestren la comisión, ni por Cristo mismo, con milagros que demuestren la comisión. Aquí hay otro subtítulo, otra sección que se llama "El clero tradicionalista tiene necesariamente una autoridad de facto". Esto lo dejaremos para el próximo video. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,